Salud. ¡Salud! ¡Feliz Dígame, noche! ¿cómo está usted disfrutando de esta selección italiana? Delicioso, por cierto. ¿Cómo usted lo pronunciaría? Ornellaia, Ornellaia, Voy a repetirlo porque no tengo los lentes. Ornellaia, pero Ornellaia. Ornellaia, un Ornellaia ahí. Pero estamos 2018. conscientes que yo no leí nada, ¿eh? Bueno, pero es 2018. No. De verdad, un exquisito sabor en boca. Excelente caldo. Así es, así es. Bueno, señores, no se pierda nuestro encuentro de esta noche. Junior Santos. Así es. Junior Santos, el alcalde electo de los Alcarrizos. Pero es con la historia de Junior que usted se va a encontrar esta noche. Comparte esa historia. Así es, si usted tenía la admiración por el político, por el dirigente, creo que es el momento de que tenga y se siente a conocer la historia del ser humano, sus sueños, sus luchas, pero de manera muy particular, la visión de Junior. Eso es lo que vamos a conocer esta noche. Así es, así es. Bueno, así que vamos a una pausa. Bueno, Junior Santos se tomó un periodo sabático y ahora regresa a la alcaldía de los Alcarrizos, siendo uno de los alcaldes pues, que concitó mayor respaldo en las últimas elecciones municipales. Y hoy está con nosotros, tal y como anunciamos aquí en Encuentro Informal. Así es que salud y nuestras felicitaciones, Junior. Gracias, hermano. Me gustaría, Junior, que empecemos a hablar un poco del periodo sabático. No tanto de la actividad política, sino a qué dedicó Junior en términos personales ese periodo. Tú sabes que, bueno, saludo. La verdad es que este es un espacio que a mí me motiva mucho, porque es como así mismo, como tan personal. Así es. Mira, realmente mis actividades desde muy niño han sido de trabajo, de familia. Y ese proceso de 14 años tenía prácticamente una deuda de reencontrarme más con mis hijos. Había, por ejemplo, el menor, tenía 2 años cuando yo entré al ayuntamiento. Y siempre, gracias a Dios, ellos se han mantenido fuera de lo que es, digamos, el ayuntamiento. Nosotros lo preservamos. Podemos decir que más que sentir el vacío, y empiezo por la parte de mi familia, mi madre, mi esposa, mis hijos, mis hermanas, sintieron como que su padre regresó. Ya uno le dedicaba más tiempo. Y bueno, nos dedicamos también a fortalecer un poco el negocio familiar, que es una fábrica de puertas, gabinetes y closets de madera, que de eso es prácticamente mi hijo es el que lo lleva hace ya varios años. Y ordenar cosas como, por ejemplo, yo en el 96 entré a Lomas Linda, quedé, digamos, impresionado y empecé a comprar pedacitos de solares y bueno, y logré una porción importante y me dediqué a ordenar eso como parte también de un nuevo proyecto familiar. En sentido general, fueron 4 años de reflexión que incluso sentí que pasaron muy rápido. La verdad que el mundo está tan acelerado que parece que fue ayer y ya de nuevo nosotros volvemos a la alcaldía gracias a Dios y a la comunidad de los Alcarrizos que nos apoyó. Junior, 14 años, si tuvieras que identificar aprendizajes, tanto de aquellas cosas que aprendiste, valoraste y vas a repetir, y también de aquellas cosas de las cuales dijiste, por aquí no vuelvo a realizar, o sea, de esas cosas que aprendiste que vale la pena repetir y aquellas que aprendiste para no repetirlas en esa nueva gestión. Dentro de la que aprendí es que lo mismo siempre será lo mismo. No sé si entiende la metáfora. Tu familia,
tus amigos verdaderos, siempre serán lo mismo. Tú entras a una posición pública, sales y normalmente se da como un reencuentro de nuevo de esa misma persona que siempre estuvieron contigo y que nunca estuvieron, digamos, cerca o vinculada solo por la alcaldía, sino más bien que eran tuyas, íntimas. Cosa que no repetiría. Involucrarme, digamos, en luchas internas en los partidos. Asumir mi posición, defender, pero no como vincularme a un grupo. Porque siento que eso, en mi caso, que tengo una serie de valores y propósitos en lo que defiendo, llega un momento en el que quedé atrapado ahí. Y ya era más defender, digamos, el vínculo de las relaciones personales, más que, digamos, nuestro propio punto de vista, que fue lo que en este tramo nos llevó a salir, digamos, del viejo partido. Junior, bueno, la amistad y los vínculos políticos con el ingeniero Miguel Vargas, después este proceso, esta ruptura, ¿cómo tú te sientes frente al ingeniero Miguel Vargas? Mira, yo siempre, en términos personal, tengo que decir que me siento agradecido del ingeniero Miguel. Miguel, si su accionar político fuera tan certero como las relaciones personales cuando él asume a alguien como persona, seguro que el éxito lo hubiera alcanzado de ser presidente. Pero en la parte política ha tenido, digamos, errores, desenfoque, no interpretación de la coyuntura. Y bueno, en uno de tus programas, pasada la convención interna, yo tuve una conversación muy personal con el ingeniero y le decía donde ser alcalde se podía vivir sin ser alcalde, igual que vivir sin ser secretario general, pero que cuando tú en la vida aprendes a identificar entre lo que tú quieres y lo que tú necesitas, entonces eso te lleva a tomar decisiones que a veces inclusive rompen, como pasó con el ingeniero. Yo entendí que yo necesitaba defender más lo que yo creía. Y más que cualquier interés particular o cualquier tipo de acuerdo personal, defender eso. Entonces, la actividad política siempre para mí ha sido, digamos, muy apasionante. Yo creo ser un agente de cambio desde siempre, desde muy muchacho, desde que estuve. Mi primera actividad de elección, mi primera elección fue en 8º curso de la primaria. A ver. Como presidente de mi curso. Y me acuerdo como ahora. Mi segunda experiencia más importante fue cuando yo entro, digamos, a la cooperativa empresarial, que es un proyecto interesante que se gestó en República Dominicana. Fue el primer proyecto de cooperativismo compuesto por pequeños y medianos empresarios. Siempre la cooperativa eran de personas individuales o gremiales y ese tipo de cosas. Entonces Manuel Roa, que Dios lo tenga en gloria, que fue el fundador de Roa Industrial, digamos que fue un innovador en la modulación, éramos miembros de la Asociación de Fabricantes de Muebles, Colchones y Afines, que yo siempre promoví la asociatividad y creé en Los Alcarrizos un grupo que se llama Comalca, Colectivo de la Madera y los Alcarrizos. Entonces nosotros participamos en una feria desde Los Alcarrizos cuando se organizaban las famosas ferias nacional del mueble, ganamos el primer lugar como mueble criollo dominicano en esa feria y ahí empezó, digamos, una cercanía y eso me llevó a ser vicepresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Muebles. Pero algo que me emocionó mucho fue cuando yo voy por primera vez a la asamblea de la cooperativa y estaban proponiendo gente y alguien me dijo, tú deberías de aspirar a ser de los ejecutivos de la cooperativa. Yo dije, pero que yo acabo de llegar. Me dice, yo te voy a proponer y yo no voté por mí. A la hora de votar yo no voté por mí y quedamos empate.
las dos personas que competimos quedamos empate. Entonces ahí yo, digamos que eso me marcó en el que los espacios, y alguien una vez me dijo, no suelte tu palito. Es decir, Sí. yo debí de quedarme con mi voto y hubiera sido directivo en ese primer año. Pero gracias a Dios más adelante fui y he hecho carrera, digamos, en el ámbito del cooperativismo a través de esa cooperativa, que si el gobierno o los gobiernos entendieran que el cooperativismo bien dirigido saca mucha gente de pobreza. Sí. Porque yo me acuerdo que yo me hice socio de esa cooperativa fue con 2.500 pesos, que me lo dio Roa porque yo no creía. Y Roa me dijo, mira, buen pendejo, te voy a inscribir. Y cuando se creó Promipyme, yo necesitaba una planta eléctrica. Y fui y califiqué. Y resulta que en la pared de mi casa había un letrero que decía que votara por Peña, no me acuerdo cuál era la consigna, en la campaña del 96, 98, 97, 98. Era el reducto de cuando se escribían en la pared de los letreros. Y cuando el técnico de Promipyme llegó a mi empresa, que era un pequeño taller, él dijo, no, pero es que este hombre es PRDista, no le vamos a apretar. Así mismo. Sí. Y le dieron mucha vuelta. Al final, yo tomé mi primer préstamo importante, fue en la cooperativa de 85,000 pesos. Compré mi planta y ahí empezó, digamos, el despegue de lo que hoy es el patrimonio familiar que nosotros tenemos. Dice, leí algo sobre ti que me encantó, que decía, la historia se escribe de dos maneras. Ah, sí. O la narras como un héroe o la narras como la cuentas como héroe o la cuentas como víctima. Sí, y tú sí, elegiste contarla como Sí, héroe. yo creo que sí. ¿Cuáles pudieran identificar esos momentos especiales en la vida de Junior que te han convertido en lo que eres? Un héroe. Haber encontrado a dos personas fuera de mi madre y de mi abuela, porque mi abuela realmente, digamos que esa es mi héroe por siempre, porque yo era el único varón, yo tenía que trabajar. Yo no me arrepiento de decir que yo nunca he sancochado un plátano, no he tenido la necesidad porque siempre he estado rodeado de mujeres, mi prima, mi madre, mi tía, mi abuela, pero yo tenía que llevar el patio. Y a las 7 de la mañana ya ese patio tenía que estar limpio. Y ahí a vender pan, a la escuela, los fines de semana a limpiar zapatos. Es decir, era una combinación que yo siempre comparo esto con lo que está pasando en otros barrios. Yo quisiera tener muchos muchachos en la fábrica mía, pero ahora el código laboral y el código del menor me lo impide. Sí. Entonces tengo que esperar que ese muchacho tenga 18 años y ese muchacho tiene una serie de vicios y necesidades. Entonces, yo tengo un programa en la fábrica que es que nosotros pagamos por enseñar. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que damos 4,000 pesos quincenal a cada muchacho durante 89 días. A los 89 días o lo despachamos porque vemos que no tiene ninguna actitud o ya lo integramos con el sueldo mínimo que creo que son unos 17,000 y pico de pesos. Y hoy yo puedo decir que la fábrica mía se sostiene, o la fábrica familiar, solamente tenemos 2 ebanitas tradicionales. Después todos los otros han sido los muchachos que han entrado como ayudantes de pintura, ayudantes de ebanistería. Yo recibo muchachos de la escuela vocacionales. Excelente. Sí. Pero siempre he dicho que, incluso exactamente esta semana vi a Rafael Santos. Nosotros tenemos un proyecto que quisiéramos desarrollar en Los Alcarrizos que le llamamos del taller a las aulas. Porque el Infotec tiene la modalidad de que te lleva a las aulas primero. Entonces, cuando el muchacho dura 6 meses en el Infotec, en el aula, cuando entra al taller de mecánica, le molesta que las uñas se les juntan, se le llenan de grasa, Sí. o que el polvo le molesta. Y si tú buscas en todos los barrios, lo que hemos salido de la, digamos, de la indigencia, o fuimos aprendices de un Así taller de es. ebanistería, Así es. o tuvimos la oportunidad de jugar pelota. Unos se fueron para Nueva York y bueno. Pero hoy
creo que a nosotros como país nos conviene revisar esa parte. Y la parte, digamos, más incómoda, que siempre yo la recuerdo, fue un pleito de muchachos. Estábamos en los barrios antes, te discutía y te decía, vamos a hacer una ronda. Y los muchachos resolvían nuestro problema sin insultarnos, sin navajas, sin machete. Era la vida del barrio, sobre todo los Alcarrizos, que era una especie de campo de barrio. Que fue cuando el muchacho que iba a competir conmigo decidió que él iba a ir a buscar a su papá. Y cuando su papá vino, yo me quedé callado. Eso es duro. Salud. Gracias. Salud. Mira por qué. Pues yo decía, ¿y cómo voy a llamar a mi mamá? ¿Le va a dar? Y eso me marcó. Pero después tuve la oportunidad de conocer a mi papá. A los 27 años. Sí, eso me sirvió de mucho. Duré, digamos, del 2000 hasta hace un año que él murió, una relación como que nos habíamos creado juntos. ¿Perdonaste? Yo entiendo que sí. Son momentos, porque hay cosas que tú la perdonas, pero no la olvidas. Claro. ¿Tú me entiendes? Pero sí, porque yo me llevaba muy bien con él. Y sentí que él era lo que era un hombre bruto. Y aprendí también una lección que una vez me explicó una persona, que era que para ser yo tenía que estar el espermatozoide de mi papá y el óvulo de mi mamá. Así es. Si no era esa combinación, no iba a ser yo. Claro. Entonces yo le debo a él la vida. Claro, y no Y puede. eso, digamos, que salvó nuestra relación. Y la vida es el único regalo que uno no puede devolver. Es Sí, el único. sí, Tú sí, puedes sí, devolver sí, cualquier sí, cosa claro. menos la vida. Sí, eso, esa parte. Y la otra persona, fuera de mi familia, son alguien que ya falleció. Se llamaba José Suero, hermano de Flavio Suero. Y una persona que todavía está viva que se llama Alejandro Abreu. Porque ellos entraron en el 84 a los Alcarrizos. Alejandro viene de haber sido el secretario general del Núcleo Comunista del Trabajo en aquel momento. Y rompió después cuando se generó la famosa, el bloque socialista de Fafa Tavera. Y Alejandro, con 16 años, era el secretario general de la juventud. Y cuando Fafa plantea la famosa revolución inminente que estaba a la vuelta de la esquina, Alejandro plantea que lo que hay que irse a trabajar a los barrios. Y prácticamente lo expulsan porque enfrentó un muchacho. Y me cuenta, porque yo no estaba, que eso lo inspiró y se dedicó entonces a trabajar en las comunidades. Identificó a Suero. En mi comunidad se creó un grupo que se llamaba Unión de Pobladores en Acción. Digamos que eso me orientaba políticamente. En esa época había mucha influencia de lo que era el histórico, no esto que está gobernando hoy en Nicaragua, pero sí había mucha influencia de lo que era el Frente Sandinista, Sí, claro. Esa influencia desde la Iglesia Católica con el Farabundo Martí, y recibíamos documentos. Digamos que ese vacío. La teología de la liberación. Correcto. Las comunidades eclesiales de base. Y hubo un taller que yo participé de la iglesia, de un grupo, donde te ponían a escribir cómo tú quieres que diga tu lápida. Y yo me acuerdo, yo tengo 55 años, eso fue como en el 86. Yo estaba un muchacho. Pero yo me acuerdo que yo escribí, aquí ya en los restos, de una persona que se preocupó por su comunidad y que sirvió a su país.
yo despertaba todos los días con eso en la cabeza. Y eso me hizo convivir en una comunidad muy caliente. Es decir, las 5 esquinas de Sabica era una zona muy caliente, en todo el sentido de la palabra. Y en esa época entonces nosotros canalizamos nuestra energía de forma positiva, que era organizando las huelgas, la movilización en el liceo, luchando por el agua. Mi comunidad, los tubos que están en la calle de mi casa, fue fruto de una huelga que nosotros hicimos, y nosotros hicimos la zanja y logramos que nos pongan el agua. Después con el asfalto. Le agradezco a quien fue jefe de la policía, ya cuando entró Lionel, que fue cuando se empezó a hacer el barrio de Sabica de un contrato que quedó viejo cuando Balaguer y nosotros como comunidad. Yo digo que ahora existe el internet, pero lo que fuimos antibalagueristas, a veces como parte, digamos, de la moda de momento, podríamos decir, tenemos que reconocer que Balaguer manejaba temas con transparencia. Yo trabajaba en banistería en el Listín Diario y todos los meses llegaba un encarte donde se publicaban los cheques de las ubicaciones que pagaban. Y digo esto porque ahí yo chequeando me encuentro con unos 25 millones de pesos que habían pagado por las calles de mi barrio que no se habían hecho. Y eso sirvió de motivación para nosotros conseguir que el ingeniero Eduardo Estrella, que era que estaba cuando eso, iniciara la calle de Sabica. Y después ahí viene lo del Frente Patriótico, gana Leonel Fernández, y este que llegó a ser jefe de la policía era contratista, Guillermo, fue el que hizo la calle de nosotros. Y en una laguna yo le pedí a él que nos tirara todos los escombros, y ahí después a mí me correspondió construir una escuela, y un play y una cancha. Es decir, un terreno que era, él tiró todos los desperdicios. Cuando yo entro como alcalde, construyó la escuela, una escuelita que le decíamos Najayo, que los muchachos se sentaban en lata, porque ahora con el 4%, después del gobierno de Danilo, se construyen muchas escuelas. Pero antes las comunidades, para conseguir construir una escuela, era todo un movimiento. Entonces nosotros como ayuntamiento tuvimos la oportunidad de construir esa escuela. Ahí voto yo. Saqué 84% de los votos en la elección del 18. Sí. ¡Qué bien! Sí, Bueno, sí. señores, vamos a una pausa Bueno, en gracias. este encuentro Muchas con gracias. Junior Santos. Bueno, señores, yo sostuve una conversación personal con Junior cuando él acepta o está el rumor de que va a aceptar pues la candidatura a la alcaldía. Y bueno, nunca, no tenía la menor duda de que ganaba por su popularidad, por el apoyo del presidente, pero sí habían otras preocupaciones que fue la que en términos personales hablamos en esos momentos. Y a partir de esas preocupaciones me pregunto, Junior, porque yo sé que para Junior ya la alcaldía era, digamos, una materia pasada, no porque no pudiera seguir aportando, sino porque ya sentía que había pasado por allí y que uno nunca se queda detenido en un mismo sitio, sino que sigue avanzando. ¿Cómo surge, Junior, el proyecto de volver? Surge con el deseo de renovar el PRD. Ok. Yo tenía un sueño, una aspiración, de que el PRD se iba a recomponer. Y por eso, mientras mucha gente se fueron, yo me quedé. Incluso
pude estar, digamos, mejor posicionado ahora en lo que es este gobierno, por mi relación personal con el propio presidente, con muchos funcionarios y gente inclusive que en algún momento yo fui jefe político de ellos, que Sí. hoy tienen posiciones importantes. Pero yo me quedé resistiendo y aspirando a que en junio 21 del 2023, el PRD se iba a renovar y que el ingeniero iba a dar digamos, un soplo de esperanza a ese partido, jugando al líder y promoviendo una renovación en la dirección del partido. Nosotros le planteamos a él esa decisión y él plantea que no, que él va a ser presidente del partido y candidato presidencial. En la coyuntura nacional nosotros entendíamos que lo que al PRD le convenía era un acercamiento entre la familia peñagomista. Incluso Miguel de Camps y yo estuvimos conversando sobre la posibilidad de generar una federación de partidos peñagomistas. Incluso en el momento que se estaba discutiendo la ley de partidos para que quedara contemplado dentro de la ley. Pero lamentablemente el ingeniero no entendió, porque hay gente que son inteligentes pero a veces no entienden. Él no entendió, él entendía que él tenía que seguir siendo el presidente. Y ahí es mi frase a él, ingeniero, cuando uno sabe lo que uno quiere y lo que uno necesita. Yo quiero muchísimas cosas, pero personalmente yo tengo 4 nietos. Yo no necesito mucho para vivir. Yo necesito, sí, hacer lo que yo entiendo que debo hacer. Entonces ahí le planteé que yo iba a aspirar a la presidencia del partido. Me dijo que cómo iba a ser si esa nómina de 1.580 delegados era una estructura que él había conformado. Incluso doña Peggy también me aconseja. Pero a mí me encantan los retos. Y realmente de los 1.580 1.580 delegados participaron 1.200 y pico. Cerca de 300 y tantos no fueron a votar. Sabemos por qué no fueron a votar. Pues ya eso es agua pasada. Competimos, nosotros obtuvimos el 25%. En 31 días logré, y aquí me disculpan lo personal, pero logré que prácticamente toda la disidencia nos pusiéramos de acuerdo en un propósito. El ingeniero montó toda una estructura fuerte. En un momento quiso demeritar el proceso diciendo que el gobierno estaba detrás de eso. Si el gobierno se hubiera puesto en coger al PRD eso como una nómina sencilla, lo hubiera resuelto. Eso no se dio. Pasó el proceso, a las 5:30 de la tarde ya yo sabía los resultados. Convocamos a la prensa, incluso a regañadientes de algunos de los compañeros que participaron con nosotros. Lo proclamamos candidato, ganador. Al otro día fuimos al sol de la mañana. Dijimos que el que gane la guerra es el responsable de instaurar la paz y que debíamos de ponernos de acuerdo. Ese 25%, de acuerdo al reglamento y al estatuto del partido, todas las posiciones del partido, el 25% teníamos que ponerla a nuestra corriente. Eso él empezó desnegándolo de una vez. Se inventaron una resolución que le faltaron firmas de último minuto. Y bueno, yo dije, ya, hasta aquí llegamos. Okay. Entonces ahí viene, bueno, ¿y qué hace Junior? Yo lo digo porque se lo dije a él en un momento. Leonel Fernández no debe de ser presidente de este país. Leonel Fernández debió de apostar a ser el líder de República Dominicana. Debió de haber sustituido esa labor de la Máximo Gómez 25, debió de haberlo hecho Fungloder. Y el camino era o Leonel Fernández o Luis. El ingeniero lo negaba, el tiempo nos dio la razón. Hoy lamentablemente el PRD pudo tener
la alcaldía de Los Alcarrizos, pudo tener la de Pedro Orán, pudo tener la de Santo Domingo Oeste, pudo tener la de Villamella. En la línea noroeste ni se diga, hubieran sido 7 o 8 alcaldías, hubiéramos podido tener Barahona, hubiéramos podido tener seguro 2 o 3, bueno, Pantoja. Todas esas plazas hubieran sido del PRD en un acuerdo federado o interpartidario, porque éramos el liderazgo del PRD que todavía estábamos vinculados a esa propuesta. Lamentablemente eso no se dio, el resultado lo vimos en las elecciones. El PRD en esa alianza no logró animar a nadie, más bien tiene una alcaldía, creo que la que tiene, que en Catañuela, y el alcalde no es del PRD, es del Comité Central del PLD, Winton. Es la única plaza que puede tener. Habría que ver qué pasa ahora con las diputaciones, pero el tiempo dirá qué pasará con esa memoria histórica que es el PRD. Entonces, en medio de toda esa situación, se plantea, bueno, ¿y qué hace Junior? En Los Alcarrizos se va dando una situación con relación a la administración actual, y normalmente cuando el presente no te funciona, la gente mira a su último referente más cercano. Y nosotros hicimos una gestión de vocación, de dedicación, hay una impronta que está ahí. Bueno, y un día un amigo me plantea que se había comentado de que yo podía ser el candidato del PRM. Digo, bueno, pero ¿y cómo resolvemos el problema interno del PRM? Y bueno, y pudimos, digamos, la estructura dirigencial del PRM nos asumió. Intentamos que el alcalde actual entendiera que una coyuntura no le favorecía. Y bueno, ahí están los resultados. Nos estamos preparando para ver cómo retomamos la administración a 4 años. Eso sí lo estoy diciendo. Es como una... Claro. Es un proyecto a 4 años, y cuando tuve la oportunidad de conversar con el candidato presidencial del PRM, que es el presidente actual, Luis Abinader, el compromiso de que me ayude a hacer cosas ya más trascendentes en Los Alcarrizos. Es decir, recoger la basura que hoy no se hace, para nosotros no sería trascendente, porque éramos uno de los municipios más limpios. En estos bueno, hay una serie de infraestructura que debemos de hacer en Los Alcarrizos. El presidente tiene puesta la mirada hacia Los Alcarrizos con un teleférico que la alcaldía no ha jugado su papel, porque hoy el teleférico no da los resultados esperados, porque hay que hacer un plan de reordenamiento de las rutas internas, porque el teleférico se mueve este-oeste, así mismo se mueven 9 rutas de carro y guagua que hay en Los Alcarrizos. Entonces no tiene el sentido que mucha gente se suba al teleférico si puede coger la guagua. Entonces nosotros estamos planteando un plan de reordenamiento del tránsito. Estamos trabajando un proyecto que queremos ser modelo nacional de gobierno local, que son... Yo siempre trabajé el tema de la limpieza por lo que son los cuadrantes. Sí. Y eso me dio resultado. Hoy pretendemos llevarlo al ámbito de la educación, sobre todo la educación técnica. Queremos trabajar con lo que es el Sistema Nacional de Salud, para ver cómo en esas 9 demarcaciones, como hemos dividido el municipio, logramos que el Sistema Nacional de Salud empiece a pagar deudas que tiene con lo que son los centros de atención primaria, que dice que por cada 7.000 habitantes debería de haber un centro de atención primaria. El tema del metro, nuestra llegada lleva a que ahora haya una fiscalización, porque si nosotros no logramos como alcaldía que la entrada de Los Alcarrizos se amplíe como tal, sería muy caótico, y el metro, más los autobuses, más el teleférico, la entrada sería peor que Argentina, que todo un caos, un mercado. El presidente está haciendo lo que es la circunvalación interna. Nosotros pretendemos lo que es la circunvalación de Santo Domingo, la autopista Duarte y la circunvalación interna, hacer un plan de ordenamiento territorial
porque los Alcarrizos lo que más necesita es empleo. Nosotros no somos ni turísticos, ni agrícolas, Claro. ni nada de eso. Nosotros somos gente. Entonces, a ese conglomerado de alrededor de 8.500 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que debemos de aprovechar es diseñar políticas municipales y motivar incentivos presidenciales para que se instalen la mayor cantidad de industria amigable al medio ambiente. Y nosotros ya de antemano acordamos con nuestro Consejo de Regidores que vamos a generar una política de incentivos en el cual se aplique el 80-20, que el 80% de los empleos no especializados de las empresas que quieran instalarse en los Alcarrizos sean de los Alcarrizos, y el 20%, ¿verdad?, debe de ser una decisión, y que a cambio de eso nosotros exoneraríamos toda la tasa y todos los arbitrios municipales para que llegue inversión a los Alcarrizos. Con los diputados que tenemos relación ahora que van en la boleta, hemos conversado sobre la necesidad de una ley transitoria de incentivo fiscal para la comunidad de los Alcarrizos. La comunidad de los Alcarrizos ha sido, si se quiere, el almacén de depósito de gente de todo el Gran Santo Domingo. Todos los planes de la 27 de febrero, la Núñez de Cáceres, la Villa Juana, Ciclón David, Ciclón San Zenón, todo eso llegó a los Alcarrizos sin ninguna planificación. Entonces, que nosotros entendemos que ahora debería de haber una legislación en la cual se nos compense con algún incentivo para empresas que se quieran instalar en los Alcarrizos para la generación de empleo. Porque los Alcarrizos tienen gente del país completo, somos de inmigrantes todos, y es una comunidad que tiene mucho potencial por la posición geográfica en la que se encuentra. Tú, ya por la circunvalación, en 3 minutos está en Villa Altagracia, en 2 minutos está en San Cristóbal, y cuando se construye el metro, seguro que después va a venir el tren de carga y pasajeros que iría desde la entrada de los Alcarrizos al muelle de Jaina, del muelle de la entrada de los Alcarrizos al aeropuerto y de ahí hacia Santiago. Porque casualidad o no, en el 1910, el gobierno de la época en los Alcarrizos fue que dio el primer Picasso para construir la vieja autopista Duarte. Es decir, nosotros tenemos una memoria histórica interesante. Tuvimos la oportunidad de ser quien proclamara la primera independencia efímera en el 1824, lo que se llama la conspiración de los Alcarrizos, liderado sobre todo por curas y ateros y comerciantes de la época. Y hoy en República Dominicana ya tenemos un beato, que es el primer paso para llegar a santo en la Iglesia Católica, que es el padre Benito Arrieta, que ya solamente estamos esperando el decreto papal para declarar santo a una gente de los Alcarrizos. Es así, es así. Junior, háblanos un poco de los nietos. Abuelito o papá Junior, ¿cómo te dicen? Mira, el mayor, su nombre, para mí una de las cosas más orgullosas que estoy es que cuando tu hijo se llama como tú y decirle ponerle ese mismo nombre a su hijo. Es decir, mi nombre es Danilo Rafael Santos, mi hijo mayor se llama Danilo Rafael Santos y mi nieto hoy se llama Danilo Rafael Santos. Pero desde que él empezó a hablar me llamaba Ra. Le empezó a decir Ra y yo a decirle Ra. Y resulta que en hebreo es primero. Casualidad o no. Casualidad o no, es primero. Bueno, mi hijo ya tiene 2 varones. No se llama Marco. Yo le he puesto un segundo nombre, Marco Aurelio. ¿Verdad? Mi niña mayor, la hembra, tiene también Daniel, ese es el de la fiesta. Ese es el que le gusta cantar. En mi casa nos gusta el karaoke a varios. Él, desde que empezó a hablar, tiene su micrófono. Y ya, gracias a Dios, me llegó la hembra. Ay, y a ver, ¿cómo eres? ¿Qué tan consentidor eres con la hembra?
todavía porque está muy pequeñita. Y normalmente una de las ventajas que tienen los nietos es que tú lo cargas un ratito y después le dices al papá o a la mamá, corre. Sí. Sí, pero muy bien, muy contento, de verdad. Digamos que esa es de las realizaciones más importantes que puede tener un ser humano. Así es, así es. Sí. Bueno, hermano, éxito. Gracias, Sabiduría hermanito. Éxito. infinita. Gracias. Que sean solo Amén. 4 años, nada Amén. más. ¿Y después de ahí para dónde? ¿Eh? Y él ¿Y sabe que después se de lo ahí digo para por dónde? aprecio, Ajá. ¿no? Dios sabrá. Adiós. Dios sabrá. Bueno, se justifica una vez más lo que planteaba Bernard Shaw, que él dice que no le vengan con orígenes. Él no acepta una justificación de límites, de orígenes, para que la gente pueda progresar. Él dice que el que quiere buscar el camino del crecimiento lo encuentra. Así es. Y Junior es una muestra de ello. Así es. Creyó en sus sueños, cree en su gente y por demás cree en su municipio. Salud. Salud.